En una sentencia de 27 de noviembre del año 2003, el Consejo de Estado negó la responsabilidad del Estado con ocasión de un ataque guerrillero perpetrado por los miembros de las FARC en la localidad de Herrera, municipio de Río Blanco, departamento del Tolima, porque el solo hecho de que los demandantes residieran al lado de la estación de policía no indicaba por sí solo, que debían ser indemnizados, pues el Estado no puede constituirse en un ente omnipresente, omnisciente y omnipotente para responder por los daños causados. Entonces, lo curioso es que en aquella época no aplicó la teoría del riesgo excepcional, sino que prácticamente en ese fallo desconoció casi que todo ese precedente. Primero, pues importante destacar que en aquella ocasión la sala que conoció el conflicto dijo no podemos decir que por estar al lado de la estación de policía per se hay responsabilidad. No, y entonces tampoco aplicó ni la responsabilidad objetiva ni la responsabilidad subjetiva. Después, en otra sentencia de octubre de 2005, el Consejo de Estado sí declaró la responsabilidad de la nación como consecuencia de la destrucción o avería de las casas y enseres de los demandantes ubicados en inmediaciones de la estación de policía de Algeciras-Huila, situada en el centro del municipio. Y eso como consecuencia de otra toma guerrillera que había sucedido en el año 2000, en el mes de junio, porque han acreditado que el ataque fue dirigido específicamente contra la estación de policía y no contra la población en general. Entonces, a veces los casos, como a veces no, siempre hemos visto que todos los casos tienen sus propias particularidades y ahí fíjese cómo el tema se desarrolló de esa manera. En las sentencias que se han basado en la teoría del riesgo excepcional para decir la responsabilidad estatal por hechos violentos de terceros, como es el terrorismo, una apreciación bien importante la tenemos ahí, que contribuye, y ese es el propósito de esta clase, ir avanzando en el desarrollo de esas estructuras que nos permitan entender cada vez como con mayor nivel de precisión por qué no aplica el fenómeno del tercero como factor eximente si se tiene claro que en las estructuras de la responsabilidad extracontractual ese es un factor determinante. Porque se dice que si bien el Estado no realiza ninguna actividad peligrosa que cause materialmente el daño porque no lo actúa, crea en cambio el riesgo que un tercero lo cause. Entonces, ¿dónde está el riesgo? El riesgo no lo crea el Estado, pero la actividad del Estado crea que un tercero cause el riesgo. Y es por eso que se viene señalando que el Estado, por donde quiera que vaya, el Estado, por donde quiera que actúe, está colocando a los que están hacia alrededor en las condiciones de riesgo, un poco como lo que pasa con el coronavirus, ¿no? Los que estén alrededor son los que sufren las consecuencias, entonces hay que estar alejado. Cuando la fuerza pública adelanta operativos lícitos contra la delincuencia y en desarrollo de él mismo ciertas personas que transitan, viven o trabajan en el lugar sufren daños en su persona, vida o bienes, doctrina y jurisprudencia entienden que se ha creado un riesgo cuya responsabilidad deben asumir objetivamente el Estado. Entonces, eso viene del momento mismo en que empieza a consolidarse esta teoría del riesgo excepcional, y es que todos los operativos, obviamente que si son lícitos, si son ilícitos, pues generan una falla de servicio, eso estaba suficientemente claro y no tiene discusión. Pero ¿qué pasa cuando los operativos son lícitos? Eso es lo que hemos venido señalando, arrastran riesgo por razón misma, ¿no? Y ese riesgo, si fuera un riesgo general y un riesgo igual, pues una carga pública, pero se vuelve desigual y ahí es donde aplica los componentes, digamos, de solidaridad y de compensación. Pero cuando se trata de situaciones en las que no hay enfrentamiento entre la fuerza pública y los grupos delincuenciales, sino ataques terroristas, pues la responsabilidad administrativa no tendría configuración en el principio de riesgo excepcional. ¿Por qué? Porque aquí ya lo que hay son verdaderos ataques terroristas a la población. Aplicar la teoría del riesgo Al aplicar la teoría del riesgo, este último debía ser creado por la persona pública para la satisfacción del interés. Entonces, la diferencia entre el riesgo, peligro, armas de fuego, automotores, o riesgo creado, como lo he venido hablando, y riesgo, conflicto, es el ataque armado, comporta, digamos, unas dinámicas muy particulares que deben ser examinadas. Si los insurgentes deciden atacar un puesto de policía,
el cuartel del ejército o la instalación pública en tanto objetivos militares, sin consideración a los daños que se le pueden causar a la población civil, suya es la responsabilidad por el riesgo asumido, y no del Estado, quien podría hacer compensaciones solidarias, por supuesto, pero no obligación indemnizatoria por la vía de la imputación causal. Es más o menos una reiteración de lo que hemos venido señalando. Ahora vamos a analizar en qué momento el tema pasa de ser riesgo excepcional y empieza a ser juzgado bajo los parámetros del daño especial. Al tiempo de aplicar la responsabilidad objetiva, el principio de igualdad ante las cargas públicas le confiere fundamento a la responsabilidad sin culpa, ya lo hemos dicho, de las personas públicas cuando estas últimas hacen soportar indirectamente y a nombre del interés general cargas particulares a ciertos miembros de la colectividad. Entonces se dice que el pago de una indemnización compensatoria restablecería la igualdad perdida. Entonces por eso se dice que por razón del principio de solidaridad se compensa. Yo voy a poner aquí mismo un ejemplo. Cuando una señora madre de 2 hijos va a la droguería para comprar la droga para solventar un estado de salud de sus hijos y el droguista le da una droga equivocada que le causa la muerte a esas criaturas. Entonces viene la tragedia. Los vecinos desesperados y solidarios hacen una colecta para paliar la situación de la señora. Los vecinos responden por la solidaridad, pero quien responde por la responsabilidad es el droguista. Un poco pasa lo mismo. Y siguiendo ese mismo predicado, un juez civil en una causa de responsabilidad civil extracontractual tiene que encontrar básicamente demostrado que hubo un daño, hubo un hecho y hubo una relación de causalidad entre el hecho y el daño. Pero si encuentra que el daño no se produjo por el hecho, no puede condenar al demandado sobre la base de la solidaridad diciendo que usted tiene plata, de tomo, páguele. Eso es absurdo. Eso es sobre todo muy claro en los componentes de las estructuras de la responsabilidad extracontractual. Lo que interesa analizar es por qué en la responsabilidad patrimonial o del Estado aplican otros componentes que sí hacen que la solidaridad, esa que en el contexto civil no es sino apenas un acto voluntario, aquí se convierte en una fuente de reparación. Y se convierte en una fuente de reparación por razones de que el Estado debe velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos, porque Colombia está constituida en un Estado social de derecho fundado en el bienestar, en la igualdad y en la solidaridad. Y ahí atrae una serie de componentes más de tipo filosófico que jurídico, más de sociología jurídica que derecho, dicen algunos, y eso es lo que explica todas estas estructuras que estamos tratando de señalar ahora. Viene el atentado contra el entonces director del DAS en el año 89, el general Maza Márquez, que no lo mató la bomba que le puso allá al edificio, ni aquella otra que es. Entonces sucede que un día entre semana aquí en la carrera séptima, calle 53, 57, muy temprano, 7 de la mañana, el narcoterrorismo tenía listo ahí una bomba de gran poder explosivo para atacarlo. Estalló el artefacto, Maza Márquez no le pasó nada, su vehículo siguió su marcha, los escoltas lo mismo, y falleció una señora que pasaba por el lugar. La única víctima de ese atentado fue una ciudadana, una persona inocente. La demanda vino contra el Estado, ese proceso se estructuró y terminó en el Consejo de Estado en segunda instancia, y allí el Consejo de Estado, a través de su sección tercera, determinó que aunque si bien es cierto el atentado terrorista contra ese señor lo produjo un tercero, el DAS no perpetró el atentado, la víctima era el DAS precisamente. En ese mundo de conflicto y de traumatismos y de confrontaciones y de violencia, fue sacrificado un inocente que estaba por ahí. Digamos que el riesgo excepcional uno lo entendió a partir de esa sentencia de una manera más clara. Por donde quiera que un funcionario del Estado colombiano transite por el territorio colombiano bajo niveles de riesgo y en situaciones, digamos, donde peligra, los que están alrededor están asumiendo un riesgo por la sola circunstancia de estar, como decía alguna propaganda de un banco muy reconocido, en el lugar equivocado. Yo recuerdo mucho porque en ese proceso participamos de él como magistrados, en fin, y todo el esfuerzo que hizo el apoderado del DAS para demostrar que el hecho del tercero
es una causa extraña el Consejo de Estado.